delegado. Hola, Gracias. Vivi. ¿Cómo le dan? ¿Qué tal, amigos de los medios de comunicación? Muchísimas gracias por estar aquí a cada uno de ustedes atendiendo a este llamado. Vamos a cederle la palabra a nuestra procuradora, a la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, que está también en presencia de nuestro delegado José Antonio Nevares y funcionarios federales que nos acompañan desde México esta mañana. Buen día. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Y si me lo permiten, agradeciendo su presencia, me gustaría empezar por destacar la importancia que para la Procuraduría General del Consumidor tienen los convenios que hoy suscribimos en este evento del que ustedes fueron testigos. Fundamentalmente, tomando en consideración la necesidad que en todo el país tiene la Procuraduría de crecer institucionalmente en cuanto a acercar los servicios de la institución a un mayor número de consumidores. Evitar de esta manera el que los consumidores tengan que desplazarse a grandes distancias y que con ello pues, les generemos un gasto adicional a la ya de por sí situación en la que tienen que recurrir a presentar una queja, una denuncia, y siempre acercar los servicios de nuestra institución lo más posible es importante para nosotros. Segundo, la importancia de poder coordinar el esfuerzo de la Profeco con diferentes instancias del gobierno, porque eso nos permite ser más eficaces y más eficientes en atender las prioridades que de acuerdo con cada una de nuestras regiones del país se nos van presentando. Y en ese sentido, el recibir el respaldo del gobierno del Estado de Yucatán es muy importante porque le permitirá, por supuesto, a nuestro delegado poder crecer la presencia de nuestra delegación en todo el territorio de Yucatán de manera más fácil. Nos permitirá también contar con mejores condiciones económicas para poder movilizar y trasladar al personal de nuestra delegación de manera más rápida, con una respuesta más inmediata a las necesidades de los usuarios aquí en Yucatán. Y tercero, pues coordinar con las universidades la presencia de muchos jóvenes estudiantes que puedan precisamente fortalecer los trabajos de la institución. Además de que para nosotros es muy importante el potenciar mucho del trabajo que hace la Profeco, que genera mucha información que desafortunadamente al no contar con medios de difusión masivos adecuados, es información que se desconoce. Y les puedo poner ejemplos muchos, pero tenemos información que se genera desde el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sobre contenidos de cada uno de los productos que consumimos como mexicanos, desde la leche, el yogur, los jugos, obviamente los productos del paquete escolar, etcétera, etcétera. Pero es información que si no tiene un vínculo de cómo salir a conocimiento de la gente, pues es un desperdicio. Canal 13 nos va a permitir precisamente con un programa especial de contenidos del consumidor poder difundir no solamente lo que ya de por sí hacemos a través de la revista del consumidor, sino generar productos nuevos de consumo en términos de información para todo el pueblo de Yucatán, atendiendo a las necesidades propias de la región, atendiendo a los problemas que se nos presenten aquí en la región. Y por supuesto, fortalecer a nuestra institución pues pasa por estas alianzas importantes que hoy venimos a suscribir aquí en el Estado de Yucatán. No sé si tengan alguna pregunta concreta que les interese. Una de los temas que para Profeco es muy importante y en el que hemos venido trabajando es precisamente en incidir en una mejora regulatoria.
que se da en casi todos los sectores productivos. Mejorar las leyes que regulan los bienes y servicios en este país facilita finalmente el trabajo nuestro. Por eso, para nosotros ha sido muy importante la reforma en materia de telecomunicaciones. Como les decía hace un rato, telecomunicaciones representa para la Profeco el 26% de las quejas a nivel nacional, y seguramente en el caso de Yucatán no es la excepción. Prácticamente en todo el país aparecen como las primeras empresas con mayor número de quejas, las telefonía móvil, etcétera, etcétera. Y cuando se logra una reforma como la recién aprobada reforma en materia de telecomunicaciones, nos permitirá, además de crear una subprocuraduría especializada en materia de telecomunicaciones, que crece a la Profeco, que le va a dotar de mayor personal, que le va a dotar de una mejor estructura y por supuesto de mayores recursos para poder atender de manera más clara este sector tan alto del número de quejas. Y estamos en este momento también esperando y trabajando ya, acercando información a las cámaras para que las reformas en materia energética, en materia de hidrocarburos también nos permitan fortalecer nuestras funciones, nos permitan fortalecer nuestras capacidades institucionales para atender mejor las quejas en materia de energía eléctrica, las denuncias en materia de ventas o expendios de gasolina, etcétera, etcétera, y que podamos cerrar el círculo para una mejor defensa de los consumidores. Procuradora, beneficiará, y en caso de que así sea, ¿cómo beneficiaría a los consumidores la prohibición de los spots de comida chatarra en los horarios infantiles? Bueno, beneficia extraordinariamente bien, porque no olvidemos que finalmente los anuncios publicitarios como tal, y sobre todo la intensidad de los anuncios publicitarios, el permanente estar, los niños, sobre todo los niños, están sujetos a un bombardeo publicitario de un determinado producto, pues lo que logran es precisamente que el niño tenga en el top main, o sea, en el punto de la mente, ese determinado producto. Inducir finalmente al consumo de esos productos es lo que logran a través de la publicidad. Regular finalmente la publicidad dirigida a infantes ha sido una preocupación de la Profeco desde la creación del código PAVI, es decir, el código precisamente de publicidad dirigida a niños, hasta ahora la nueva regulación que tiene que ver con el control de anuncios publicitarios en horarios no permitidos para infantes, la eliminación, por ejemplo, de los anuncios de productos con contenidos de alcohol, etcétera, etcétera. Lo que buscan es modificar patrones de consumo, ¿sí? Y ese es el objetivo fundamental. Modificas un patrón de consumo a través precisamente de no bombardear a los niños induciéndolos a consumir determinados productos. Para nosotros es muy importante y estamos en una alianza con la COFEPRIS en el tema. Camilo Domínguez, perdón, también tenía una pregunta. Una, con relación al convenio, eso significa que van a haber más oficinas de la Profeco para el Estado. Y la segunda sería cómo va el proceso de las demandas presentadas en Yucatán o contra las gasolineras, el problema de la gasolina en malas condiciones que aportó los productores, y si es sobre Yucatán, si quieren el tema, le vamos a pedir aquí a Tomás que les platique cómo funciona ese tema de las gasolinas, porque él es el experto. No es el único caso que se ha presentado, pero sí creo que es el caso, digamos, más escandaloso, digamos, que afectó a un mayor número de consumidores, por lo menos en el que tenemos registrado en los últimos años. Y hasta donde he sido informada por nuestro delegado, no tenemos quejas, ¿sí? Curiosamente. pero no se erradicaron. O sea, si llegó, se plantearon, pero nunca se erradicaron las quejas. Lo cual puede significar dos cosas, puede significar dos cosas, que estén siendo obviamente atendidos por parte del proveedor que incurrió precisamente en esta falla, y que al ser atendidos de manera directa por el proveedor, en este caso pues no hay necesidad de recurrir a la Profeco, que finalmente recordemos que esa es un poco la esencia nuestra y de la labor de educación al consumidor, es que sepan que hacen valer sus derechos primero en la instancia que corresponde, que es un proveedor. Cuando me falla un bien, pues voy con él, hago valer la garantía, etc. Y si no se cumple, eventualmente queda la ventanilla de la institución. Y si me permiten, le paso el micrófono a Tomás para que les comente cómo funciona este tema, ¿no? Aprovechando que va a hablar del tema de las gasolinas, me gustaría saber cómo le garantizará la Profeco a
consumidores, en el mismo caso de las gasolineras, de que les den litros de litro, porque es una diferente de que les están cobrando una cantidad y no se les está entregando el producto completo. ¿Pueden pasar los micros? Bien, mi nombre es Tomás Manuel. Que se pase para acá. No, los micros son los... Sí, es más rápido. Había una pregunta también por ahí. Había hecho unos poderes, si van a abrir más oficinas. Se lo digo, sí, claro. Bien, mi nombre es Tomás Manuel Sánchez Robles, soy director general de verificación de combustibles de Profeco. El punto número 1 que nos mandan, efectivamente este caso se dio en el estado de Yucatán en la contaminación de combustibles. No hubo una denuncia como tal ante Profeco, mas sin embargo, debido a las denuncias que se hicieron, Profeco está trabajando de la mano de Pemex. ¿Qué hicimos? Se hizo un muestreo de las gasolineras, de las gasolinas que tienen las gasolineras del estado. Ese muestreo lo hicimos nosotros, Profeco, y también lo hizo de forma aleatoria Pemex. Ese muestreo, Pemex, no podemos verificar Pemex. Entonces nosotros, ese muestreo se mandó al Instituto Mexicano del Petróleo y también se mandó a un laboratorio de Estados Unidos para que nos dijera qué pasa con ese combustible. Ese combustible no está contaminado, no está modificado o alterado en sus componentes, simplemente estaba contaminado por residuos. Residuos a la fecha no nos dice el Instituto Mexicano del Petróleo si son sedimentaciones óxidas, que puede ser ya sea del tanque, la misma gasolinera, el tanque de la pipa de Pemex o el tanque del vehículo. En este caso, como se presentó en varios vehículos, presumiblemente viene siendo una contaminación en el tanque de la gasolinera. Si ese combustible está contaminado por polvos, entonces ahí ya compete otra cosa, porque ahí se pudo haber contaminado si se despachó en garrafones, si el garrafón está contaminado, o si el vehículo no cuenta con un tapón y se le pueden meter polvos, o la estación de servicio a la que le están cargando se puede contaminar con polvos. Se está determinando cuál es la sedimentación. Presumiblemente lo que manda Pemex en su especificación técnica para el consumo de combustible dictamina que se deben de usar tanto en las gasolineras como en los vehículos un filtro de 10 micrones, 10 micras más bien, es lo que pide la especificación técnica de Pemex. Y presumiblemente en algunas estaciones de servicio se encontraron con filtros de hasta 30 micras. ¿Eso qué implica? Que deje pasar sedimentaciones de mayor volumen y pueda dañar los vehículos. En ese proceso estamos y definitivamente no tenemos una denuncia tal cual en Profeco, más sin embargo, debido a lo que se presentó, sobre todo en el estado de Yucatán, estamos trabajando de la mano con Pemex. Eso es lo que respecta a lo de contaminantes. Si tuviéramos nosotros, Profeco, una denuncia no de tipo anónima y motivamos, lo que queremos motivar al consumidor a pedir su factura o su ticket, también para que nosotros podamos, a través de la delegación, resarcir el daño. Y si se comprueba que la gasolinera tenía contaminación en sus tanques, podamos ver a quién se le dañó y si procede una denuncia, buscar nosotros como Profeco, resarcir el daño y reponerle su combustible o repararle su vehículo. Ya pasó en algún otro estado de la República y se logró indemnizar a los afectados, a los usuarios afectados. En Ciudad Juárez, hace un año, empezó con un combustible que venía de importación y ese combustible traía un aditivo que reaccionaba con la humedad. Se hacían partículas chiclosas porque tapó los inyectores. Y también ahorita en el estado de Tabasco se presentó contaminación por agua y ahí lo que pasó es que por una inundación se filtró agua a un tanque y se dañaron 67 vehículos. Ahí se hizo responsable la estación de servicio, se le indemnizó a los vehículos, Pemex tomó cartas en el asunto, se sustrajo todo ese combustible, se repararon los tanques y se procedió a abrir otra vez la estación de servicio para garantizar el consumo. Recordemos que Profeco no checa calidad del combustible. Nosotros, Profeco, nada más checamos hasta el octanaje del combustible. Ya la calidad, hacemos muestreos y se manda al Instituto Mexicano del Petróleo para determinar si el combustible ha sido alterado o no. Muchas gracias. Rafael Gómez del Por Esto a la Procuradora. A ver,
en la segunda pregunta que me hace la compañera periodista, bueno, quiero decirles que Profeco tiene un programa permanente de verificación de estaciones de servicio. Definitivamente no podemos verificar las 11.840 estaciones de servicio al mismo tiempo. Este programa es motivado por 3 razones. Una, tenemos un programa permanente de verificación. Todos los días, ahorita en este momento, estamos verificando 5 estados de la República. Otra es la atención de las denuncias. Profeco atiende todas las denuncias, o tratamos de atender todas las denuncias. Hay estados que tienen mayor número de denuncias que otros. En el estado de Yucatán, bien o mal, no tenemos tantas denuncias como esos estados, pero les informo que ahorita tenemos ya 3-4 días que estamos trabajando en el estado de Yucatán, están las brigadas aquí, estamos verificando esa cuestión volumétrica de las gasolineras. Se les impone multas a las estaciones de servicio y se les apela una medida de premio, se les inmoviliza el instrumento o manguera. También me gustaría aclararles que no únicamente Profeco verifica volumétrico. Hay cerca de 20 motivos o causas por las que podemos inmovilizar un instrumento. También hay veces que van de más y también es una competencia desleal y también sufren una inmovilización de su manguera. Hay diferentes causas, pila de respaldo. No sabemos la ciudadanía que todos los instrumentos, todas las bombas de gasolina tienen una pila de respaldo. En caso de que se vaya la luz, la corriente eléctrica, tienen que mantener el despacho por 7 minutos. ¿Para qué? Para garantizar que se cobre lo justo que se está despachando. Cuando hacemos esa prueba y no cumple con esos 7 minutos, también se moviliza la manguera. También la manguera corta, solita corta a los 80 segundos. Si esta manguera no corta, quiere decir que está pasando goteo, no lo marca el display, pero está perdiendo gasolina y por eso se puede despachar menos. Entonces es importante que estamos por publicar nosotros hacia la ciudadanía a través de las delegaciones un boletín de prensa para yo informarles todas las causas por las cuales se debe de inmovilizar una manguera. Nos hemos encontrado litros de al litro, pero también nos hemos encontrado que está un poquito más cara. ¿Cómo es esto? Ya nos fijamos que despachamos litros de al litro, pero a lo mejor todavía no cae una gota de gasolina en la jarra y ya vamos en 11 centavos. También Profeco está revisando esto para que el combustible sea correcto, ¿no? También les quiero informar que por instrucciones de la Procuradora, ahorita para quitar ese mito de que carguen 20 litros porque así mide Profeco y así carga Profeco, les quiero decir que aquí en el estado de Yucatán, ahorita lo van a ver, estamos cargando también con jarras de 10 litros. Ahorita en este estado estamos cargando, porque no puedo, lo que no escrita la norma es, cuando yo una manguera la empiezo con 10 litros, tengo que acabar con 10 litros. Cuando empiezo con 20 litros. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque también nos damos cuenta, efectivamente, cuando vamos en 13, 14 litros, la bomba va muy abajo y antes de llegar a los 20 se empareja. Entonces, en esos casos, usamos alternativamente una jarra de 10 litros con los que vamos a garantizar que también, si están arregladas las bombas para 20 litros, también los vamos a sorprender con jarras de 10 litros. ¿Mande? La recomendación es que pidas por litros y también muchas veces nosotros les preguntamos cuánto vale un litro de gasolina ahorita, cuánto vale un litro de magna ahorita. Como ha cambiado, a veces no sabemos por centavos cuánto vale. Entonces, si te sirven litros de litros, pues te cobran más caro. También estamos promoviendo ante Pemex y ustedes hacen un convenio con la Procuraduría para que en los tótems de las gasolineras se publique el precio oficial de la gasolina. Y nosotros, Profeco, a través de las delegaciones, pedimos unos pósters oficiales para decir que la conversión, 1 litro 10 pesos, 2 litros 20, 20 litros 200 pesos, para que sepamos como consumidores, primero, cuál es el precio oficial que está marcado en el tótem y que se esté cambiando. Segundo, el que nos esté cobrando también lo justo en lo que estamos pidiendo, ¿no? Sería indistinto pedir por peso, por pesos, por cantidad de dinero o por litros. Sin embargo, recomendarle por litros porque es más fácil controlar el dispensario. Perfecto, muchas gracias. Rafael Gómez, ¿no? Si vamos a crecer la presencia de la Profeco. Ya a partir de la firma de este convenio estamos creciendo tanto en recursos materiales como recursos humanos. El día de hoy se hizo la inauguración del módulo del aeropuerto. Paralelamente se presentó el módulo que se está abriendo en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Ya con esto vamos a tener también ya presencia
en la zona del oriente del estado, donde nos han estado solicitando presencia en diversos temas, casas de empeños, en fin. En cuestiones también de la misma delegación, estamos creciendo en personal, ya habíamos duplicado el número de verificadores con que contábamos en relación al año pasado. Ahorita ya a raíz de este convenio de apoyo del gobierno del estado vamos a tener 8 plazas más que van también a servir tanto en el tema de procedimientos como en el tema de difusión, educación y divulgación. Todo estas firmas que se celebraron el día de hoy conlleva también a una serie de trabajos precisamente de divulgación de los derechos del consumidor, y pues así mismo se están considerando las propuestas para hacer todo esto, el crecimiento. La respuesta, como puedes ver, es sí, estamos creciendo. A pocos meses que entró la procuradora Lorena Martínez, estamos concretando, se han empezado a concretar temas muy importantes de cuestiones de procedimientos, como también en el tema de crecimiento del personal que tanto necesitamos. Les recuerdo, en la delegación éramos 32 personas para atender a todo el estado, ¿sí? Ya al día de hoy ya somos cerca de 40 agentes, con un incremento más vamos a llegar a casi 50, y pues también los procesos, como comenté, estamos teniendo un incremento de denuncias. Tenemos en relación a 2012 un incremento de 2012 a 2013 del 35%, y en relación al año pasado de un 20% más. Ya estamos cerrando ahorita con más de 2.000 quejas, o sea, estamos pensando cerrar el año con cerca de 4.000, cuando el año pasado tuvimos 3.600, y para todo esto pues significa una serie de procedimientos. Entonces, no sé si queda contestada la pregunta, compañera. ¿Sí? Procuradora, una pregunta por acá. Procuradora. Buenos días, Juan de Grego por esto. Hablamos ya hace rato de la creación de una nueva subprocuraduría por el caso de la ley Telecom. ¿A partir de cuándo va a estar en funciones y a partir de cuándo los usuarios van a poder tener medidas específicas por este asunto? Buena pregunta. La nueva ley de telecomunicaciones nos mandata la creación de la subprocuraduría especializada en temas de telecomunicaciones. Esta subprocuraduría deberá entrar en operaciones a partir del 1 de enero del 2015. Estos 6 meses es el tiempo que tendremos precisamente para hacer una propuesta de la nueva estructura de la subprocuraduría a la Secretaría de la Función Pública. Obviamente presupuestar los recursos necesarios para poder hacer una contratación de personal que tiene que ser personal altamente calificado por las complejidades que tiene la verificación de los servicios de telefonía y sobre todo de internet. En el caso específico tendremos que pensar en perfiles, en muchos casos ligados al seguimiento de la calidad de los servicios de telecomunicaciones. La nueva subprocuraduría tendrá fundamentalmente 2 tareas que hacer. Una, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la institución reguladora de las telecomunicaciones, y junto con nosotros tendremos que verificar la calidad, por ejemplo, del internet que contratamos en nuestra casa, y hacer pruebas que nos permitan verificar que si yo contrato un internet de 3 gigas, efectivamente lo que entra en mi casa y el servicio que recibe corresponda a 3 gigas. Tendremos también que atender obviamente denuncias que eventualmente se presenten por incumplimiento a lo que la nueva ley de telecomunicaciones mandata en beneficio de los consumidores. Y déjenme les hago un recuento rápido porque es bien importante que la gente los conozca. El primero, muy importante, la ley de telecomunicaciones recupera el derecho de los usuarios a elegir con qué empresa queremos contratar, que hoy por hoy pues, está negado por una serie de condiciones. Está negado porque nos obligan a hacer un contrato obligatorio, por ejemplo, de 1 año, y si queremos cancelarlo antes, hoy nos cobran una penalización. A partir de la nueva ley, los contratos sí pueden tener un plazo fijo, pero no se puede cobrar una pena si yo quiero cancelar mi contrato antes de tiempo. Segundo, las empresas están obligadas a entregarte un teléfono desbloqueado desde el momento en que lo pagues. Significa eso que cuando a mí me den mi teléfono, yo lo puedo contratar también con la empresa que quiera.
Hoy por hoy casi eso es imposible. Te lo dan un teléfono que muchas veces está condicionado a que solo lo puedas usar con esa compañía y impiden el poderlo trasladar, o tienes que hacer un procedimiento larguísimo y complicado para poder desbloquear tu teléfono. Muchas veces tienes que pagar por otro lado para hacerlo. Tercero, con la nueva ley de telecomunicaciones, como se los decía, se elimina el roaming, se elimina la larga distancia en los teléfonos fijos. Esto quiere decir que hay un ahorro muy importante en el recibo del teléfono. Se ha calculado que pueden ser de 19,000 millones de pesos los beneficios de ahorro para los consumidores mexicanos, tomando en cuenta que hay más de 102 millones de cuentas de teléfono, ¿sí? 102 millones de cuentas de teléfono, por tanto pues hay un enorme beneficio. El otro tema que tenemos que verificar pues, es el cumplimiento del procedimiento de recarga de los saldos de las tarjetas de prepago, que a partir de la nueva ley, y esto pues ya es, por ejemplo, lo de la eliminación del roaming y la larga distancia entra en vigor ya a partir del próximo mes. Es una única de las obligaciones que tienen una entrada en vigor muy rápida, por lo tanto hay que estar verificando que se esté cumpliendo. Verificar obviamente los saldos de las tarjetas de prepago, que ahora no tienen vencimiento, se pueden usar todo el año. Lo que venía pasando, pues ya ustedes lo viven, si te quedaban 20 o 30 pesos en tu tarjeta, se vence la tarjeta y se perdían esos 20 o 30 pesos. Ahora esos 20 o 30 pesos se te van a cargar a tu nueva tarjeta en tu próximo mes y lo vas a poder usar en los próximos, el próximo año, los próximos 12 meses. ¿Sí? El cambio en el sistema de cobro de minutos a segundos, eso es bien importante, porque les voy a poner un ejemplo que muchas veces ni nos damos cuenta. Cada llamada que se nos cae, cada intento de comunicarnos con una persona que se corta la llamada, prácticamente nos la están cobrando por minuto. En el momento en que se hace la conexión ya te están cobrando un minuto. Con el cambio esas llamadas se cobran por segundo, ¿sí? Y segundo, parte muy importante, la nueva ley de telecomunicaciones establece la obligación de bonificar los servicios no recibidos. Es decir, que todas las llamadas caídas que tenemos los usuarios, la empresa está obligada a restituirnos precisamente lo que gastamos por un servicio no recibido, pero sí cobrado. En el caso, por ejemplo, de la telefonía, de la televisión de paga, en el caso de la televisión de paga, hay tres cosas que también creo que son muy importantes. Una, la prohibición expresa de modificar las cláusulas de un contrato sin autorización expresa del consumidor, expresa. Porque lo que hoy viene pasando es que te modifica, por ejemplo, te cambia los canales de tu sistema que tienes de televisión de paga, no te avisan y simple y sencillamente con pagar tu próximo recibo dan por hecho de que tú ya autorizaste el cambio de los canales. A partir de la reforma tiene que haber un procedimiento de información precisa, por escrito incluso, de este tipo de derechos que tienen los usuarios, y puedes cancelar tu contrato sin penalización antes de su vencimiento. Ese es, a mi juicio, el derecho más importante que tenemos como consumidores, el poder elegir libremente en qué compañía podemos trabajar. Obviamente hay otro tipo de derechos, derechos el derecho de las audiencias, que se crea obviamente un espacio para revisar los contenidos de los programas de televisión, etcétera, que puedes disfrutar en un sistema de paga de la televisión abierta de manera gratuita, una serie de beneficios que la subprocuraduría tendrá que precisamente verificar que se estén cumpliendo, y junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones eventualmente realizar las verificaciones que sean necesarias e imponer las sanciones que de acuerdo con la ley se nos competen. Ganamos una fuerza también en el sentido de que las sanciones que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones nos facultan a Profeco a imponer sanciones más fuertes. Cualquier falta que en materia de telecomunicaciones cometa una empresa se considerará falta grave y por tanto se va a poder sancionar con una cantidad mayor que a la que actualmente podemos hacer. Y esos son instrumentos que nos van a ayudar mucho para poder corregir
el mercado de las telecomunicaciones, que les decía representa el 26% de las quejas. Por ahora, en el caso de las vacaciones, ya estamos, ¿no? ¿Cómo se va a intensificar la vigilancia a nivel nacional? Porque, bueno, en todas partes se mueven las vacaciones. De hecho, hoy arrancó el operativo a nivel nacional de vacaciones en coordinación con la Secretaría de Turismo. En estos operativos participa obviamente la Secretaría de Turismo, participa la Policía Federal, participa obviamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la vigilancia de lo que es aeronaves, aviación civil, participa el Instituto Nacional de Migración, todas las instituciones que de una u otra manera tenemos que velar por la seguridad de los turistas. De manera especial, el Profeco participa en dos vertientes. Una, instalando módulos de atención de manera más intensa en los aeropuertos. En este momento empezamos ya a abrir módulos de atención en los principales aeropuertos de la Ciudad de México para recibir quejas. En el caso del módulo que se abrió el día de hoy, pues no solamente es por vacaciones, en el caso de aquí Mérida pues se queda de planta, pero simultáneamente estamos abriendo módulos en casi todos los aeropuertos más importantes del país. Por otro lado, se intensifica el Programa Nacional de Verificación fundamentalmente a lo que son hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento. Hacia ahí se dirige obviamente la atención de la Profeco, y con la incorporación de los más de 300 nuevos verificadores que tiene la Profeco a partir del mes pasado, pues el crecimiento del personal en los estados nos va a permitir cubrir mejor nuestra presencia, sobre todo en los lugares turísticos. Se determina por la Secretaría de Turismo en las ciudades con mayor número de asistencia turística, y se concentra la presencia de Profeco en esos lugares, por cierto, entre las que en muchas ocasiones aparece la Ciudad de México. Nada más para terminar con las telecomunicaciones, hablaba de que el 25% del total de las quejas se debe a las telecomunicaciones. Pero estas son las que más sanciones se les aplica, y se ha hecho algún tipo de indemnización o se les ha aplicado una sanción en el último año. Sí, telecomunicaciones en general, con ello estamos hablando principalmente obvio de las 4 empresas telefónicas, y en el orden ha sido Yusacel, en los últimos tiempos la empresa que ha recibido el mayor número de quejas, seguido de Nextel. La que menos tiene es Movistar, y por encima de ella Telcel. Y por supuesto se imponen sanciones muy importantes. El monto exacto no lo traigo, lo puedo traer en la carpeta, ahorita te lo puedo dejar, pero hay un nivel de conciliación alto. Hay que reconocer que, si bien es cierto, tenemos muchas quejas, también hay en su gran mayoría una presencia permanente de las empresas atendiendo a los consumidores. Pero lo que no queremos es que Profeco siga siendo ventanilla de atención de ellos, ¿no? O sea, me parece que no es correcto que Profeco tenga que ser la ventanilla de atención a clientes. Por eso, el proceso que estamos llevando con ellos es justo para obligarlos, por ejemplo, en el caso de Nextel, a que tengan un centro de atención de clientes en cada uno de los lugares donde tienen servicios, o un mecanismo de atención que evite que tengan que ir a presentar una queja, ¿no? Más o menos deben de andar ellos en un promedio de arriba del 80% de conciliación. Directora, como mi medio es internet y realmente está abarcando toda la República Mexicana, hay unas mediciones por estado, según la media de la población. ¿Cuál es el estado que tiene mayores quejas de las diferentes compañías y cuál es el estado que tiene menos quejas? Y Yucatán, ¿qué lugar ocupa en cuanto al movimiento mercantil y de consumo en la población? ¿Tiene usted ese dato? O sea, decir, ¿qué estado es el que realmente está generando mayores problemas a la Profeco? No, bueno, sí lo tengo, evidentemente, por número de quejas, pero me parece que tu pregunta es muy interesante, porque había que finalmente relacionarlas con el número de habitantes, por ejemplo. La media, ¿no? Yucatán, ¿cómo está, digamos, aquí? ¿Sí? Analizarlo y, por supuesto, enviarlo. Ah, vale, entonces... Es muy interesante. Sí, porque como es internet y como de internet, por ejemplo, ¿qué se está haciendo para la campaña que ahorita están elaborando al estado de Yucatán en cuanto, por ejemplo, a los servicios que están dando las empresas a la sociedad?
¿Cómo se va a manejar la campaña, sobre todo en Canal 13? ¿Cuál va a ser, digamos, la dimensión? O sea, ¿en qué va a consistir? Fundamentalmente, los programas que ahora estamos abriendo en los estados son programas que nos permiten replicar con una mayor intensidad, sobre todo en un horario fijo, es decir, tener un horario para que el auditorio pueda seguir y crear fidelidad a un programa como es el de la revista El Consumidor, y al tener un horario fijo, al tener un día fijo, nos permite precisamente crear fidelidad a las informaciones de la propuesta. Y generalmente se conforma de 3 partes. Es un programa en el que se da a conocer la información de la revista El Consumidor, es decir, lo que produce el laboratorio, los análisis comparativos de productos y de marcas, quiénes tienen los precios, es decir, dónde comprar más barato, por supuesto los temas de coyuntura, como en este caso puede ser telecomunicaciones. Tiene una parte adicional que va dirigida a la problemática local y una especie de parte de alertas, es decir, donde puede ser el propio delegado o la persona que él proponga quien esté informando a la comunidad sobre algún problema específico que se esté presentando en ese momento. Le voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de nuestro programa que tenemos en Guadalajara, ¿sí? Pues el programa de Profeco nos sirvió simplemente nos sirve mucho para difundir temas relativos a las normas oficiales en materia de tequila, por ejemplo, que es una demanda muy sentida, o la problemática que se presentó con los mexicanos que se quedaron en Brasil varados, que no podían regresar, que en el 99% eran de Jalisco. Entonces, pues el programa nos permitió, por supuesto, explicarles y hablar sobre los derechos de los usuarios de un paquete vacacional. Entonces, adecuamos los contenidos de acuerdo a la necesidad de la red. ¿Sí? Como última pregunta, estamos viendo, digamos, nada más la última, ¿no? Estamos viendo que las reformas estructurales que está dando el presidente de la República realmente están siendo aceptadas por el Senado y por la Cámara de Diputados. La Profeco, porque realmente todas estas reformas radican en el consumo de la población en cuanto a energía, en cuanto a educación, en cuanto a telecomunicaciones. Digamos, la información que están generando para el uso de estos servicios y productos que el mismo gobierno genera o la población, la Profeco está dando, digamos, la información conveniente, estos cambios del uso de este tipo de servicios. Realmente se está, digamos, canalizando. Yo le puedo decir una cosa, es por primera vez una ley de telecomunicaciones incorpora una visión desde los derechos del consumidor. La anterior, es decir, la que hoy está vigente, se le olvidó que existíamos, punto. En ninguna parte de la ley de telecomunicaciones actual se habla del usuario, se habla de la audiencia, se habla de los consumidores. La nueva ley incorpora totalmente una visión distinta y es un trabajo evidentemente que se realiza con la Consejería Jurídica de Presidencia. Desde que sale la iniciativa de los pinos, desde ese momento ya se habían incorporado muchos de estos derechos y tiene que ver con una coordinación sectorial, es decir, del sector de economía, obviamente con la Presidencia de la República. Pero es la primera vez que se hace y esperamos que suceda lo mismo en la ley de energía eléctrica, por ejemplo, en donde lo que estamos buscando es que se incorpore también en esa nueva ley una visión distinta, donde finalmente los consumidores y usuarios de los servicios de energía pues también vean reflejados sus derechos en esa nueva ley. Quiero informarle que esta conferencia de prensa va a pasar por YouTube, por FDS Noticias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias.